Yo creo que a nadie se nos escapa que tenemos un grave problema en España que está afectando a Asturias y que, desde luego, se lleva por delante la industria en Avilés. No creo que me vayan a decir que estamos exagerando, porque yo creo que todos sabemos cuál es la situación de la industria, cuál es la situación, sobre todo y fundamentalmente, de la industria hiperelectrointensiva, que desde luego es la industria básica de la que Avilés ha tirado durante muchísimos años y que ha colocado en el mapa nacional Avilés, por otro lado. Y sí que es verdad que, como no se actúe de una forma inmediata, pues la situación es mala. Los números de la industria bajan de manera permanente, no solo en Avilés, en Asturias y en toda España. Y de verdad que creo que es una preocupación y que es una cuestión de todos pues abordar esta situación y realmente crear un marco favorable para la competitividad de nuestras empresas. Habitualmente, y esto ya lo venimos oyendo desde hace años, se dice que estamos en las mismas condiciones que Europa. Las directivas de la industria las determina Europa. El problema es que Europa determina unas directivas que luego cada país hace suyas y hace su propio marco de actuación. Y estamos en una situación muy desfavorable respecto de las decisiones que se toman en el resto de Europa. Es decir, no son las mismas condiciones las que tiene la industria española que las que tiene en Francia o que las que puede tener Alemania. Y el marco, porque así lo determina la directiva de la Unión Europea, es amplio y nos dice a todos los Estados miembros que de los ingresos recaudados por CO2, hasta el 25% se puede aplicar para beneficiar a la industria electrointensiva, esas compensaciones por las emisiones. En España no solo no estamos aplicando ese 25%, que además también dice la Unión Europea que no solo se puede aplicar ese 25%, sino que en casos determinados los países podrán justificar que esas compensaciones superen ese 25%. Bien, hay países que lo están haciendo. Nosotros ahora mismo estamos compensando a la industria con un 8%. Y ahí nos hemos quedado. Ese es el último dato. De los ingresos que el Estado ingresa por los derechos de CO2 que cobra a las industrias, revierte solo el 8% a la industria. Yo creo que esto no tiene muchísimo sentido, porque gravar a la industria no va a favorecer la descarbonización. Machacar a nuestra industria no va a favorecer la descarbonización. De hecho, para el presupuesto que había este año, se iban a aplicar, se pasó de los 244 millones de euros que veníamos que se aplicaron en el año 2023, fueron las ayudas que se dieron a las industrias, se anunció que íbamos a pasar a 300 millones de euros. No hubo presupuesto, por tanto, nos vamos a quedar en los 244 millones de euros cuando la recaudación del ejercicio 2023 fueron 3.600 millones de euros. Yo creo que no hay lugar a pensar que nuestra industria va a competir con el resto de países europeos. Ya no vamos a decir de los que están fuera de la Unión Europea, porque la propia Europa está en desigualdad de condiciones con el resto de países, pero sí que lo que yo creo que tenemos la obligación de procurar que en este país la industria que tenemos hay que mantenerla. Son puestos de trabajo, es el empleo de calidad que yo creo que todas las comunidades autónomas queremos para nuestro territorio, y fundamentalmente lo que tenemos que pensar es en Avilés. No podemos seguir, yo creo, con esta sangría y no podemos seguir grabando todo esto. Supongo que desde el Partido Socialista me van a hablar de las ayudas de Rajoy, de Aznar y del mundo entero, pero yo creo que lo que toca abordar es que estamos en un momento clave, que nuestras industrias se están deslocalizando, es la amenaza que pesa sobre nosotros. Yo creo que la situación la tenemos muy reciente, la tuvimos hace muy poquito tiempo en Alcoa, la tenemos ahora con Cristalería. No son exactamente las mismas razones, pero es deslocalización y cierre y desempleo al fin y al cabo. Y a poca responsabilidad que tengamos, yo creo que la preocupación que podemos tener todos en Asturias por Arcelor no creo que esté tampoco en duda. Por tanto, creo que lo que corresponde
es que desde Asturias sí que se mande este mensaje al Gobierno central. Tenemos un estatuto electrointensivo que desde luego no ha sido del agrado de nadie, y cuando digo de nadie es de ninguna comunidad autónoma. Se había propuesto que se iba a reformar, esto ya lo había anunciado la señora Maroto como ministra de Industria, y desde luego esto no ha pasado. Con lo cual, no es solo que las empresas trasladen o manifiesten, no es solo que nos estén advirtiendo, sino que esto se está produciendo, esto está pasando. Y yo creo que no nos podemos permitir el que todo aquello que dependa del Gobierno, de decisiones de permitir que nuestras industrias sean competitivas, al menos con el resto de países de la Unión Europea, debemos hacerlo, y yo creo que esto es una cuestión de todos. Y ahora sí, lo que les voy a leer son los puntos de acuerdo. Instar al Gobierno de España a aprobar con carácter inmediato un marco de suministro eléctrico competitivo, estable y predecible para la industria electrointensiva. Modificar el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos para que la industria electrointensiva española compita en igualdad de condiciones con el resto de industrias europeas. Modificar el límite de dotación presupuestaria máxima permitida por la normativa estatal para la compensación de los costes indirectos por CO2 de la industria electrointensiva y, en su defecto, dotar en los presupuestos generales del Estado, que obviamente no va a haber, pero que sí sabe el Gobierno cómo hacer esas modificaciones igualmente, actualmente permitido para estas ayudas con el 25% de los ingresos. Lo que pedimos es que ese 8% que estamos aplicando se quede atrás y se aplique el 25% que la Unión Europea permite y que el resto de países en la Unión Europea están aplicando. Activar los mecanismos de interrumpibilidad efectivos para reducir el precio eléctrico de la industria electrointensiva, mantener la bonificación de peajes del 80%, que por cierto finaliza ahora en el mes de julio, con carácter permanente, y promover que los grandes consumidores puedan participar a través de las PPAs en subastas del sector renovable. Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero agradecerle a la señora de Vox la cantidad de lindezas que dice siempre. Primero, solo por matizar y para que tenga toda la información correcta, esta no es una propuesta que haya debatido el señor Tellado en el Congreso de los Diputados. No, esta la hemos debatido nosotros en una comisión. No es la misma. No. A ver si en las dos aparece la industria electrointensiva, pero no tienen mucho que ver, no son igual una que otra. Y luego, yo creo que es tan serio el tema que estamos tratando, que podemos apoyarlo o no. Pero lo que sí es que es muy importante ser rigurosos con todos los datos que se dan, porque cuando por en medio de una moción se dicen tonterías, pues corremos el riesgo de que nadie crea a nadie. Entonces, es muy importante ser rigurosos con los datos. Y esto lleva tiempo, más allá de ver el debate de Tellado o no Tellado en el Congreso de los Diputados. Gracias. Gracias, señora Llamazares. Terminó, señora Martínez, ¿sí? Se tiene la palabra la señora Llamazares, por el Grupo Popular. Y sería bueno sosegarse un poco, porque de verdad, no sé. Yo lo que he dicho, sí, claro que se lo digo a usted, porque dice, es que va a comer a alguien, de verdad, de repente. Vale. Señora Martínez. Venga, señora Martínez, deje hablar a la señora Llamazares. Tenga tranquilidad. Usted, además estamos ya muy próximos a las 12. Sí. Venga. Usted dice muchas palabras en muchísimas ocasiones y vuelve a insistir. Y le tengo que decir, usted tendrá un recorte de prensa de Miguel Tellado, pero esta moción, y no en los mismos términos, efectivamente la debatimos con el señor Conde en una comisión. Yo no sé si toma los datos de la prensa o no, yo no. Es lo que le vengo a decir. Y es verdad que ha dado usted datos que no son ni ciertos ni reales. Y le estoy diciendo que el problema, cuando no somos rigurosos con estos datos, es que tenemos una tendencia general a que en la calle, al final, ni para acá ni para allá, ¿qué más da hablar de 5.000 millones que de 300? Y yo creo que el debate es muy serio. Es lo que le digo. Y entonces no me diga que si Tellado o no Tellado. Estamos a otra cuestión y estamos hábiles. No, ya se lo estoy rebatiendo, que no se puede, hacer oposición con recortes de... Que no se puede hacer oposición con recortes de prensa y que, desde luego, tampoco podemos erradicar Europa. Tampoco podemos. Y esa es nuestra posición. Entonces, me parece muy bien que usted tenga su ideario y que viva en su ideario, pero también hay que bajar de vez en cuando a la calle si lo que queremos es solucionar o intentar solucionar los problemas de la gente.
Y a partir de ahí ya es cuestión suya todo lo que quiera decir o no decir. Señor Campa, decía que sí, que se tiene que remitir a Rajoy, a no sé. Usted sabe, igual que sé yo, que en los últimos años, concretamente en los 7 últimos años, la caída ha sido estrepitosa. Es decir, no estamos hablando de los gobiernos de Mariano Rajoy, no estamos hablando de los gobiernos de José María Aznar, no estamos hablando de los gobiernos de Zapatero, estamos hablando de los últimos 7 años, 5 exactamente. Y la caída ha sido importante. ¿Qué pretendemos nosotros con esta moción? Que si somos perfectamente conscientes de que si hay caída empresarial, si hay cierre de industrias, si hay pérdida de empleo, es por algo. Yo cuando cerró Alcoa, en Avilés, preguntaba si el aluminio primario iba a desaparecer de España. Y lo preguntaba porque si cierra una fábrica que es la única que está produciendo aluminio primario en España, pues entiendo que a lo mejor, con absoluto desconocimiento, pues a lo mejor es que ese material va a desaparecer, pero no, vamos a ser cada vez más consumidores de aluminio. Por tanto, si lo vamos a ser, lo que tendremos es que procurar las medidas para mantener esa industria. Nos pasa con cristalería que efectivamente no es una cuestión solo de electricidad, es una cuestión obviamente de muchísimas más cosas. Las conocemos y si las conocemos somos capaces de pelear por ellas. Somos capaces de defender los intereses de nuestra industria. Es a lo que nos remitimos. Si ahora mismo sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que está demandando la industria hiperelectrointensiva, si sabemos cuál es la situación, si sabemos cuáles son las medidas, no sé por qué no las aplicamos. Si hemos recaudado durante el año 2023 3.580 millones de euros, hombre, yo creo que a lo mejor más de 300 podemos aplicar. A lo mejor hace 15 años no hacía falta aplicar el 25% o el 18% o el 14%. Pero ahora mismo y en la situación en la que estamos, obviamente los costes a todos los niveles se han disparado. No solo los energéticos, y lo sabemos. Y si no procuramos desde los municipios, en la medida en la que podemos hacerlo, desde las comunidades autónomas y desde el Gobierno de la Nación, no procuramos que todo lo que afecta a la industria les permita ser competitivos, tendremos un problema gravísimo. Porque, obviamente, esto ya lo han dicho ustedes igual que lo hemos dicho nosotros. Creo que ni podemos ni debemos pensar en prescindir de la industria en ningún momento. Y si estamos diciendo que dependemos de esa industria, sobre todo, fundamentalmente, de la básica, que es muy importante en tanto en cuanto es tractora de otras empresas. Y sabemos que Avilés, lógicamente, ha sido su pasado, su presente y queremos que sea su futuro. Entonces, no entiendo que haya ninguna duda cuando pedimos y estamos pidiendo lo que las empresas están demandando, lo que necesitan. Lo que no podemos es salir a la calle luego a decir según qué cosas. Las empresas no son enemigas de los gobiernos y los gobiernos no deberían de ser enemigos de las empresas. Y todos conocemos cuál es la evolución de todo esto. Y desde Europa se ha dicho, es cierto que en materia de transición ecológica, es cierto, y estamos viviéndolo en Avilés, tenemos un problema increíble con el puerto y la transición ecológica. ¿Y hay que negarlo? No, lo que hay es que ir en los tiempos en que las empresas, las instituciones y las personas se pueden ir acomodando. Siempre en este país tenemos una tendencia general a ser los primeros de la clase y a implementar todo de golpe y a poner todas las barreras que están a nuestro alcance. Es más, de la directiva de la Unión Europea, tal como está redactada, a la transposición que se hizo en España y cómo ha quedado redactado aquí, hemos bloqueado una parte de lo que Europa nos permite. Es decir, Europa nos decía, podéis un poquito más, y nosotros hemos dicho, pues no, vamos a ir a bloquear un poquito y dejarles un poquito menos de margen. Y eso es lo que estamos pidiendo. Y yo creo que más allá de partidos políticos, y de verdad, se lo he dicho esto cada vez que he tenido oportunidad, y sobre todo cuando hablamos en materia de industria, más allá de partidos políticos, más allá de ideologías y más allá de todo, nuestro territorio tiene una gran dependencia que yo creo que es una cuestión que hay que demandar, gobierne quien gobierne, en el momento que gobierne al Gobierno central. No les estoy diciendo que ustedes sean los que apliquen, no tienen esa competencia. El señor Barbón sí que la tiene. Pero a mayores tiene que haber un marco regulador que, desde luego,
tenga algún tipo de intención e interés en que nuestra industria siga adelante y pueda seguir compitiendo con el resto de mercados, porque si no, tenemos un serio problema. Gracias.